Con más manzanas que masa. Prepara esta torta súper cremosa con avena en pocos minutos. Te encantará porque es muy deliciosa, fácil de preparar y económica. La cocina de Zoe. En mi caso tengo avena en hojuelas, por lo tanto voy a molerla en un molinillo de café. Vos podés usar directamente harina de avena y saltearte este paso. Voy a utilizar una taza de avena en hojuelas, aproximadamente unos 100 gramos. Mientras proceso la avena, les quiero recomendar este canal amigo de YouTube, Fast Cooking, que está increíble, porque tiene muchísimas recetas deliciosas que podés hacer de forma fácil y rápida. Yo he hecho varios postres y me han quedado riquísimos. Se los recomiendo para lucirse con su familia y amigos. Les dejo el link aquí y en la descripción. Por favor, visiten este canal y saluden de mi parte a Valerie. Una vez que tenemos molida la avena, la colocamos en un recipiente. Agregamos media taza de fécula de maíz o maicena, unos 50 gramos, y mezclamos hasta integrar. Agregamos una cucharadita pequeña de polvo de hornear, una pizca de sal, mezclamos hasta integrar y reservamos. En otro recipiente colocamos 2 huevos. Agregamos media taza de azúcar, aproximadamente unos 90 gramos. Podés reemplazar el azúcar por otro endulzante como stevia, unas 2 o 3 cucharadas, y batimos hasta que espume la preparación. Agregamos 100 gramos de yogur natural sin azúcar, o lo podés reemplazar por leche, tanto animal como vegetal. Rallamos un limón e integramos batiendo. Al final del video te dejo todos los ingredientes con sus cantidades. Luego reservamos. Voy a utilizar 3 manzanas grandes, que en total pesan medio kilo aproximadamente. Podés pelarlas o dejarlas con cáscara. En mi caso las voy a pelar. Luego las cortamos y quitamos las semillas. Seguime en todas mis redes para más recetas fáciles y rápidas. Y las cortamos en finas láminas, lo más finas posibles. Podés hacerlo con el cuchillo, como yo, o usar una mandolina. Las rociamos con el jugo de medio limón y reservamos. Tomamos la preparación líquida y vamos a ir incorporando de a poco las harinas, batiendo para que no se formen grumos. Si te está gustando esta receta, seguro también te va a encantar esta tarta de manzana, zanahoria y avena, que es muy deliciosa y saludable. Te dejo acá arriba la receta y en la descripción. Nos tiene que quedar una crema con esta consistencia. Agregamos las manzanas fileteadas de a poco, mezclando suavemente hasta que todas queden incorporadas. Si te está gustando esta receta, por favor déjame un comentario, suscríbete al canal, comparte esta receta con tu familia y amigos y no te olvides de darle me gusta. Dale me gusta. Suscríbete, por favor.
y reservamos. Tomamos un molde para horno. Mi molde tiene 20 centímetros de diámetro. En el fondo coloqué papel manteca para que sea más sencillo desmoldar la torta. Colocaré unas gotitas de aceite que distribuiré por el fondo y costados. También colocaré papel manteca a los costados. Agregamos la preparación y vamos aplastando las manzanas de forma tal que no nos queden huecos. Por último, le damos unos golpecitos suaves sobre la mesada y llevamos a cocinar a horno precalentado a temperatura media-baja entre 180 y 190 grados centígrados por unos 40 minutos aproximadamente. Recuerden que cada horno es distinto y puede haber pequeñas variaciones en los tiempos de cocción, por lo tanto vayan revisándolo. Nos damos cuenta que ya está lista cuando pinchamos el centro con un cuchillo y sale limpio. Ya está lista esta deliciosa torta, una verdadera 1000 hojas de manzanas y avena, fácil y rápida de preparar y muy económica. Probá hacer esta receta en casa que te va a encantar. Contame si te gustó esta receta y si la haces, contame qué tal te salió, por favor. Les mando un abrazo virtual muy fuerte y nos encontramos en la próxima receta. ¡Nos vemos! Suscríbete al canal.